Lunes 22 de enero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se le podrá perdonar a los hombres, pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy el Señor recibe una tremenda acusación, tal vez de las más perversas de todas, de parte de sus enemigos, porque están identificando la obra de Jesús, que es Dios, la obra de el bueno, la obra de Dios que se ha hecho hombre, con la obra del maligno, con la obra de Satanás. ¿A qué nivel de perversión debe llegar el corazón de estos fariseos, de estos escribas, para confundir, es más, para identificar la bondad de Jesús, que era evidente, con la malicia de Satanás? Definitivamente su corazón se había pervertido, y se había pervertido a un nivel tan profundo que el Señor va a enseñar algo tremendo: el pecado contra el Espíritu Santo. Es ese pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, Dios siempre te perdona. Segundo, pero debes arrepentirte. Tercero, ni presumido ni desesperado. Vamos con el primer punto. Dios siempre te perdona. Querida familia, parece paradójico empezar con este título, empezar con esta frase, cuando precisamente meditamos un evangelio en el que Jesús dice que hay un pecado que no se perdona, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Para entender esto, yo quisiera que escucháramos al sabio teólogo español Fray Antonio Royo Marín, que cuando explica el tema del pecado contra el Espíritu Santo dice lo siguiente: en el Evangelio se nos dice que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pero hay que interpretar rectamente estas palabras. No hay ni puede haber un pecado tan grave que no pueda ser perdonado por la misericordia infinita de Dios si el pecador se arrepiente debidamente de él en este mundo. Pero como precisamente el que peca contra el Espíritu Santo rechaza la gracia de Dios y se obstina voluntariamente en su maldad, es imposible que mientras permanezca en esas disposiciones se le perdone su pecado, lo cual no quiere decir que Dios le haya abandonado definitivamente y esté decidido a no perdonarle aunque se arrepienta, sino que de hecho el pecador no querrá arrepentirse y morirá obstinado en su pecado. La conversión y vuelta a Dios de uno de estos hombres satánicos no es absolutamente imposible, pero sería en el orden sobrenatural un milagro tan grande como en el orden natural la resurrección de un muerto. Familia, hasta aquí las palabras del santo sacerdote dominico Fray Antonio Royo Marín. ¡Qué tremenda enseñanza! Básicamente nos está diciendo lo siguiente: Dios siempre perdona, pero para ello necesita un corazón contrito, un corazón arrepentido. Pensemos en un vaso que está sucio por dentro, pero además este vaso tiene encima una tapa que no deja que nada penetre. Podríamos decir que el agua puede limpiar con creces la inmundicia de ese vaso. Sin embargo, si ese vaso no se abre, si ese vaso no se destapa, si ese vaso no quita el obstáculo, aunque caigan torrentes de agua sobre ese vaso, jamás quedará limpio. En eso consiste precisamente el pecado contra el Espíritu Santo. No en que la gracia de Dios no pueda limpiar ese pecado, sino en que el pecador se ha obstinado de tal manera que no se quiere arrepentir. No se quiere arrepentir. Pero digámoslo con claridad: Dios perdona todo pecado del que uno se arrepienta.
Dios perdona todo pecado del que uno se arrepienta. Por eso el Señor le dice a esta mujer que estaban a punto de apedrear, que se la presentan y le dicen: Maestro, la encontramos en adulterio, la ley dice que hay que matarla, ¿tú qué dices? El Señor es el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después le dice a esta mujer: ¿dónde están los que te acusan? Nadie te condena, pues yo tampoco te condeno. Ahora vete y no peques más. Hay gente que solamente lee hasta el punto donde Jesús dice: yo tampoco te condeno. Y enfatizan la misericordia de Dios que siempre perdona. Pero el Señor exige la contrición de corazón y el arrepentimiento del pecador. Y eso nos lleva al segundo punto. Pero debes arrepentirte. Querida familia, todos somos pecadores. Nadie puede levantar la mano y decir: yo no he pecado. Todos hemos pecado. Y por eso debemos pedir permanentemente a Dios la gracia de arrepentirnos. Porque en todo caso, el pecado contra el Espíritu Santo, en el fondo sería cualquier pecado del que yo no me quiera arrepentir. Cualquier pecado del que yo no quiera salir. Un pecado en el que yo me obstine de tal manera que ni todas las gracias de Dios me logran disuadir para salir de ese pecado. Y esto sucede en muchas ocasiones. Dios nos envía una y otra vez gracias de arrepentimiento, gracias de conversión, pero nosotros tenemos la libertad de rechazar esas gracias. Hoy se habla mucho de misericordia, pero se habla muy poco de conversión. Hoy se habla mucho de perdón, pero se habla muy poco de propósito de cambio. Lo que el Evangelio de hoy nos está diciendo en esta tremenda advertencia sobre el pecado contra el Espíritu Santo es que necesitamos tener un propósito firme de no volver a pecar. Amigos, Dios nos perdona, pero no podemos abusar de la misericordia de Dios. No podemos jugar con la misericordia de Dios. Debemos arrepentirnos de corazón. Y si en muchas ocasiones nosotros sentimos que nuestra contrición, que nuestro dolor por haber pecado no es suficiente, entonces deberíamos empezar a pedirle al Señor la gracia de una mayor contrición. Es un don que se le debe pedir al Señor. Decírselo: Señor, que me duela ofenderte. Señor, que mi corazón se sienta compungido. Señor, que experimente dolor por mi pecado y que me arrepienta de verdad y que este dolor me lleve a un propósito de enmienda concreto. Porque también me puedo quedar solamente con el dolor. Me duele, Dios mío, haberte ofendido, pero no tengo propósito de enmienda, no cambio la vida. Amigos, que las lágrimas de arrepentimiento se traduzcan en una conversión de vida. Tercero, ni presumido ni desesperado. La larga tradición espiritual de la Iglesia ha visto en estos dos grandes pecados, la presunción y la desesperación, la más clara expresión de lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Porque, por una parte, el presumido cree no necesitar la misericordia de Dios, por eso no se arrepiente. Y podemos decir que ese era el pecado de los fariseos, y ese era el pecado de aquellos que hoy acusan a Jesús de actuar en nombre de Belcebú para expulsar a Belcebú. Noten, presunción, es decir, ellos se creían perfectos, creían no necesitar de la misericordia de Dios, creían que lo hacían todo bien. Consiguiente, su pecado de soberbia y de obstinación no podía ser perdonado porque ellos ni siquiera lo reconocían, ni siquiera estaban dispuestos a pedir perdón por él. Pero también existe el pecado de la desesperación. Si el que presume cree no necesitar la misericordia de Dios, el que se desespera cree no merecer la misericordia de Dios. Y entonces peca contra Dios porque considera que su pecado es más grande que la misericordia de Dios. Lo hemos dicho 1000 veces y hoy lo repetimos. Por grave que sea nuestro pecado, no deja de ser una gota en comparación al océano de la misericordia de Dios. Quisiera que volviéramos a escuchar a este sabio teólogo dominico, Fray Antonio Rollo Marín, de quien recomiendo todos sus libros porque es sólida teología y muy claramente explicada, hablando precisamente del tema de la desesperación y de la presunción. Y dice así: la desesperación entendida en todo su rigor teológico, o sea, no como simple desaliento ante las dificultades que presenta la práctica de la virtud y la perseverancia en el estado de gracia, sino como obstinada persuasión de la imposibilidad de conseguir de Dios el perdón de los pecados y la salvación eterna, fue el pecado del traidor Judas,
que se ahorcó desesperado, rechazando con ello la infinita misericordia de Dios, que le hubiera perdonado su pecado si se hubiera arrepentido de él. Es decir, Fray Antonio Rollo Marín nos dice que el peor pecado de Judas no fue entregar a Jesús. Óyeme, por grave que sea ese pecado, pero ese no fue el peor pecado de Judas. El peor pecado de Judas fue creer que ese pecado que había cometido era más grande que la misericordia de Dios. Familia, si Judas se hubiera arrepentido y hubiera corrido ante Jesús en el Calvario y se hubiera puesto de rodillas, capaz que Jesús se hubiese desclavado de la cruz un instante solo para abrazarle y limpiarle con su sangre preciosa. Pero Judas se desesperó. Sigue Fray Antonio Rollo Marín hablando ya de la presunción. Dice así: la presunción, que es el pecado contrario al anterior y se opone por exceso a la esperanza teológica, consiste en una temeraria y excesiva confianza en la misericordia de Dios, en virtud de la cual se espera conseguir la salvación sin necesidad de arrepentirse de los pecados y continúa cometiéndolos tranquilamente sin ningún temor a los castigos de Dios. De esa forma se desprecia la justicia divina, cuyo temor retraería del pecado. Hasta aquí, Rollo Marín. Qué tremendo esto. No creer necesitar la misericordia de Dios. Creer que soy tan bueno que no la necesito. O creer que la misericordia de Dios siempre me perdonará aunque yo nunca me arrepienta. El Evangelio de hoy nos exhorta para que nunca blasfememos contra el Espíritu Santo. Para que al contrario, reconozcamos nuestro pecado y pidamos perdón por él. Oremos. Amado Señor, tú siempre nos perdonas, pero exiges de nosotros arrepentimiento. Hoy te suplicamos la gracia de la contrición de corazón, del dolor de haberte ofendido, pero también la fuerza de tu espíritu para tener un claro propósito de enmienda, para no simplemente llorar por el pecado cometido, sino estar decidido a salir de él definitivamente. No somos capaces solos, pero si tu Espíritu Santo nos ayuda, lo podremos hacer. Finalmente te suplicamos que nos libres de estas dos grandes expresiones del pecado contra el Espíritu Santo, la presunción y la desesperación. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces: primero, Dios siempre te perdona. Segundo, pero te debes arrepentir. Tercero, ni presumido ni desesperado. Compromiso. En la medida de lo posible, vamos a buscar el sacramento de la reconciliación para reconocer nuestro pecado y pedir perdón por él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.